Este programa llega gracias a Abre hoy tu cuenta Free, la única cuenta en el Perú que no cobra nada. Ábrela en Scotiabank. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Jaime Chincha y en el Perú de hoy nada está dicho, menos aún en estos días aciagos, turbulentos que nos toca vivir. Finalmente, el premier Salvador del Solar ha presentado en cuerpo, haciéndose presente de manera presencial en el Congreso de la República, la carta en la cual sustenta la cuestión de confianza. El presidente del Congreso ha fijado fecha y hora, será el martes 4 de junio a las 9 de la mañana o desde las 9 de la mañana. En la carta el señor del Solar hace alusión a los 5 proyectos que el presidente adelantó, anticipó en su mensaje a la nación, flanqueado por su gabinete y por los gobernadores regionales. Eso ya lo sabemos. La inmunidad parlamentaria, las personas condenadas que no puedan ser candidatos, cualquier ciudadano o ciudadana pueda participar en esta suerte de primarias, el voto, ya lo sabemos, voto preferencial, participación política con paridad, dinero sucio, etcétera, etcétera. Pero en realidad lo que está gatillando toda esta situación, y hay que mirar siempre los detalles porque el diablo ronda por allí, mi abuela siempre decía que el diablo está en los detalles, está en 1, 2, 3, en el cuarto párrafo de la carta del señor del Solar, que es lo que dice también el señor presidente en su mensaje de ayer, que la Comisión Permanente sumó un nuevo archivo, esta vez referido a las graves acusaciones formuladas en contra del exfiscal de la Nación, Pedro Chávarri. Ciertamente el elemento o el factor Chávarri resulta gravitante. Es por esa razón que, más allá de hablar de la cuestión de confianza en sí misma, más adelante viene Marisa Aglave, congresista del Nuevo Perú, hoy se paró y se fue de la Comisión de Constitución porque a la señora Barta se le ocurrió hablar justo hoy del articulado referido a la cuestión de confianza, porque ya estaba en agenda. Entonces, como está en agenda hay que hacerlo así, ¿no? Pero bueno, esas son las formas, y esas formas son las que hay que ir abandonando. Pero regreso. El factor Chávarri resulta gravitante en toda esta situación y por esa razón hemos invitado hoy al jefe del equipo especial del caso Lava Jato, el fiscal superior Rafael Vela, quien ha tenido la deferencia de venir esta noche. Fiscal, ¿cómo está usted? Gracias por venir. Gracias a usted, Jaime, por la invitación. Buenas noches. La señora Rosa Bartra ha dicho que es imposible que se pueda volver a revisar la votación de la Comisión Permanente respecto al caso Chávarri. Pero yo me quiero concentrar en lo que esto tiene como efecto en el sistema de justicia, en el Ministerio Público y más específica y concretamente en el equipo especial que usted dirige. ¿Qué ocurre? ¿Qué va a pasar con lo que esta decisión puede provocar en las investigaciones contra la corrupción, cuando el Congreso impide que se investigue a Pedro Chávarri y a Tomás Aladino Gálvez? Mire, en realidad la perspectiva del equipo especial es una de reflexión respecto a una oportunidad que se pueda generar a partir de la iniciativa del señor presidente de la República. Nosotros respetamos las decisiones del Poder Ejecutivo y del propio Parlamento, pero sin duda alguna en este caso en particular nosotros somos copartícipes de un agravio desde el punto de vista de lo institucional en principio y desde el punto de vista de las propias investigaciones que nosotros en su momento llevamos y que fuimos permanentemente hostilizados para que el cumplimiento de nuestros propósitos de averiguación de la verdad se vean gravemente comprometidos. Agravio contra ustedes como fiscales y agravio a las investigaciones. ¿Puede ser más específico? Y yo creo que a la propia institución, en principio, porque nosotros teníamos un papel que cumplir dentro de nuestro rol de investigadores. En esa medida, el doctor Chávarri permanentemente buscó hostilizar el papel que cumplimos. Entonces eso directamente vincula a la institución porque menoscaba los propios fines de lo que nosotros teníamos como encargatura. Es decir, llegar a una averiguación de la verdad para buscar
que los graves cargos de lavado de activos, de corrupción de funcionarios sean analizados y sean investigados de forma exhaustiva. Eso lo impedía el señor Chávarri. Sí, buscando proscribir impunidad. El problema es que el doctor Chávarri en todo momento, desde efectivamente en la oportunidad en que el doctor José Domingo Pérez Gómez solicitó la detención preliminar de la señora Fujimori, desde ese momento se dio un absoluto quiebre que se vincula con un aspecto de carácter formal y procesal. Parece sintomático. Es decir, lo que está señalando usted resulta gravitante, sobre todo para mirar el factor Chávarri muy finamente. Antes de el pedido de detención preliminar y la prisión preventiva a la señora Fujimori, el señor Chávarri tenía un comportamiento más bien cordial o más bien institucional, diría usted, y que no interfería tanto, sino que la cosa cambia, o él cambia, cuando se pide la prisión preventiva a Keiko Fujimori. Sí, es absolutamente la certeza de la información que nosotros ya manejamos, porque no solamente hay que vincular el aspecto procesal, que ya además fue objeto de prueba y fue objeto de discusión dentro de la litigación de las prisiones preventivas de la señora Fujimori, en donde claramente se determinaba de que el señor Chávarri era un rehén del grupo fujimorista, entendiendo esto de la perspectiva de que sobre él pendían investigaciones relacionadas con el caso llamado Los Cuellos Blancos. Entonces, en esa perspectiva, nosotros fuimos permanentemente hostilizados desde ese momento, hasta la cúspide o el clímax de esta situación, que fue cuando se dejaron sin efecto nuestras designaciones el día 31 de diciembre a las aproximadamente 8 de la noche. Él sostiene que tenía toda la atribución que el marco legal le confería como fiscal de la Nación para tomar esa decisión. Eso no es verdad, porque en realidad él motiva una decisión que, si habría estado desde el punto de vista estrictamente de la confianza, porque la confianza es un concepto relativo, podría estar dentro de su lógica, pero él no hace eso. Él nos imputa más bien irregularidades de carácter administrativo vinculado a lo que es el resguardo de la legalidad. Nosotros no podíamos entregar información detallada del convenio de colaboración eficaz que estábamos a puertas de firmar. No hay que olvidar este detalle, Jaime. La firma del acuerdo de colaboración eficaz se iba a materializar en el Consulado de Perú, en la ciudad de Sao Paulo, el día 11 de enero. Y nosotros, nuestras designaciones fueron dejadas sin efecto el día 31 de diciembre. Eso tenía el propósito de frustrar la firma que ya había sido objeto en un primer momento, el día 15 de diciembre, de una firma donde se habían consolidado los aspectos matrices de lo que era el convenio. O sea, dice usted que Chávarri los remueve exprofesamente para que el acuerdo no se firme. Nosotros estamos en la absoluta certeza de que su propósito fue ese. Y de esa manera comprometía gravemente toda la prueba que ya se había incorporado, dentro de la que se incluía también evidencia relacionada con el caso de la señora Fujimori. Cuando un acuerdo de colaboración eficaz fracasa, lo dice el Código Procesal Penal, toda la prueba testimonial se tiene por inexistente y la prueba documental entra en un grave compromiso. Eso determinaba una posibilidad de poder reexaminar lo que ya se había confirmado en su momento. Le decía, ¿y eso no es acaso una intromisión que linda con lo penal? Es decir, ¿ese no es un delito? Preguntándolo así en seco y en frío. Pero no solamente queda el aspecto de intromisión evidente, de una injerencia y una permanente hostilización, sino que después sucede el episodio del deslacrado de la oficina de uno de sus asesores parlamentarios, que además es objeto también de una de las investigaciones a nivel de la Fiscalía Suprema y que forma parte también de lo que ha sido objeto de decisión en el Parlamento de la República. La señora Rosa Bartra, el día lamentable de la sesión de la Comisión Permanente, hizo una alusión muy específica sobre usted. Presentó además un video en el que usted, al lado del señor Chávarri, en una sesión de la Comisión Lava Jato, asegura que se acabaron los secretismos en cuanto al acuerdo con Odebrecht y que ustedes iban a mostrar todo el acuerdo,
que iban a garantizar que el acuerdo se hiciese público y que finalmente usted ha cambiado de opinión. Vaya a Dios a saber con qué intereses es lo que ella desliza, digamos. ¿Cuáles son sus descargos frente a lo que se ha señalado? Mire, descargos ninguno, porque mi conducta ha sido siempre coherente. En principio, la señora Bartra muestra un video editado que presenta además un argumento recortado que, desde mi punto de vista, termina siendo una verdad a medias. Cuando decidimos asumir el reto profesional de unificar y fortalecer el equipo Lavajato, conjuntamente con el fiscal José Domingo Pérez Gómez, la primera encargatura estuvo vinculada a descongelar lo que era la relación con la empresa Odebrecht, que se encontraba absolutamente condicionada durante más de 2 meses, y también la justicia brasileña había hecho eco y había sido portavoz de todos los reclamos de la empresa Odebrecht. Entonces nuestro primer reto profesional fue descongelar la relación con la Procuraduría Federal brasileña y con la empresa Odebrecht, volvernos a sentar a la mesa. Eso fue logrado el día 3 de agosto. Específicamente firmamos un memorándum de entendimiento con la empresa Odebrecht que se comunicó a la Procuraduría Federal brasileña, que a su vez ordenó que nuevamente se reactiven todas las diligencias fruto de la cooperación internacional con Brasil. Usted dice que en este video, en ese contexto editado, digamos que usted lo indica como editado, usted dice que totalmente se iba a mostrar todo el acuerdo. En ese momento, no es que se iba a mostrar todo el acuerdo. Así lo sugiere. No, así lo sugiere, pero yo tendría que haber incluso violado la ley para hacerlo. Mire, lo que hay que entender es lo siguiente, y por eso digo que siempre nuestra conducta en el equipo ha sido coherente. Cuando se firma las líneas maestras del acuerdo, el entendimiento de las líneas maestras del acuerdo el 15 de diciembre, nosotros somos los primeros que lo hacemos público. Por eso es que la opinión pública llega a conocer a qué acuerdos hemos arribado. El marco general, sí, el resumen ejecutivo. Incluso fuimos a varias entrevistas periodísticas de forma conjunta con el procurador público y con su equipo y con el doctor Pérez. Tuvimos incluso reuniones conjuntas con periodistas en donde explicamos de manera exhaustiva todos los acuerdos a los que habíamos llevado. Pero hay una parte del acuerdo que es imposible de ser revelado, que es la redacción de todos los hechos corroborados, porque eso es parte de la reserva de la investigación, porque en principio perdería eficacia la información que se incorpora y porque por otro lado el control de legalidad del juez determina una sentencia de condena, porque la colaboración eficaz lleva hacia la asunción de culpabilidad. Entonces lo que no podíamos revelar es el acuerdo que hasta el día de hoy no se conoce, que está siendo objeto de control judicial, que tiene más de 1.500 páginas. Es cierto, pero allí viene justamente la crítica de los sectores políticos, porque vamos a decirlo claramente, sus investigaciones tienen que ver con políticos, es decir, es algo que no había pasado antes en la magnitud, porque ciertamente el año 2000 fue un grupo político, pero acá son casi todos. Sí. Entonces, enfrentarse a políticos, a todos los políticos, tiene consecuencias, que las vamos a hablar justamente también a lo largo de esta conversación. Pero concretamente allí, un sector político o 2 sectores políticos directamente implicados en las investigaciones dicen que ahí hay un interés subalterno. Allí hay algo que ustedes esconden. ¿Por qué no hacen público todo el acuerdo? ¿Qué es lo que también decía Chávarri? Porque ustedes están protegiendo a la empresa Odebrecht. No es verdad, porque en principio el acuerdo en algún momento va a ser público a través de la sentencia de homologación, porque esa sentencia de homologación, si es que efectivamente el Poder Judicial controla el acuerdo y a partir de ese control judicial establece condenas y los beneficios premiales, esa sentencia es un medio de prueba que se va a presentar en los diferentes juicios y que además también viene acompañado de los compromisos de que los colaboradores eficaces se convierten en testigos de cargo de la Fiscalía. Así que en el momento en el que sean controlados los acuerdos, todos van a ser de público acceso, porque van a ser sometidos a los juzgamientos que son orales, públicos y contradictorios. Y no pueden ser expuestos públicamente antes. ¿Por qué? Primero, porque contienen información privilegiada que el Ministerio Público puede hacer un uso estratégico.
en principio, porque si se devela toda la información contenida, eso podría frustrar una serie de medidas que pudieran ser parte de la estrategia de investigación de los fiscales. Y la pérdida de eficacia de esa medida comprometería también lo que es parte de los fines de herramientas de esta naturaleza utilitaria, que son la proscripción de los cargos y de las impunidades. Entonces, en esa medida, lo que se busca resguardar es que toda esa información, hasta el control de legalidad, ya la información detallada del acuerdo, esa no puede ser pública. Pero nosotros hemos sido los primeros que hemos transparentado desde el mes de diciembre todos los acuerdos a los que se han arribado. Por eso es que es objeto de crítica. Por eso es que es posible que incluso sectores que no necesariamente están de acuerdo con los acontecimientos sucedidos puedan expresar su opinión al respecto. ¿Y se va a hacer público en su integridad después del control que haga aquí el Poder Judicial? Sí, por supuesto, porque una vez que el control culmine, reitero, lo que hace el Poder Judicial, la fórmula dentro de la cual controla el acuerdo es a través de una sentencia de condena. Ahora, el señor Chávarri, en su exposición en la Comisión Permanente esta semana, los ha criticado duramente en varios pasajes de su intervención, pero dice que, concretamente sobre el expresidente Alan García, extinto ya, que lo hayan querido detener o lo hayan querido detener sin una acusación fiscal y sin ningún indicio, y que la señora Fujimori esté afrontando 36 meses de prisión preventiva sin una acusación. Que el señor Chávarri diga esto ahora, ¿sugiere acaso su real actuar, su verdadera actuación cuando fue fiscal de la Nación? ¿Qué clase de gravedad puede acarrear esta defensa pública que ha hecho el señor Chávarri, tanto de Keiko Fujimori como de Alan García? Para nosotros absolutamente es la comprobación de todo lo que hemos venido diciendo, de que el señor Chávarri tenía una relación dentro de las investigaciones, una relación directa en busca de más bien menoscabar nuestra autonomía en un primer término y hostilizarnos permanentemente para que la averiguación de la verdad se vea comprometida. Entonces, todo lo que el señor Chávarri ha expresado determina no solamente su intromisión, sino también su propio desconocimiento hasta de la legalidad procesal. Nosotros siempre hemos sometido todas las medidas al conocimiento del Poder Judicial, de tal manera de que no se nos podría decir que nosotros no hemos respetado la ley. El Poder Judicial a veces nos da la razón, a veces no nos la da. La señora Fujimori y el señor Yoshiyama están privados de libertad, pero hay otros coinvestigados que no lo están. En el caso del expresidente Alan García muerto, del cual yo no me voy a referir nada a partir de lo que puedan ser cargos concretos, porque ya ha sido objeto de un archivo a partir de lo que es la extinción de la acción penal por muerte, pero el caso sigue siendo objeto de investigación. Y como tal, en determinado momento las medidas estuvieron sustentadas por un juez. Entonces, que el señor Chávarri en este momento diga de que esas medidas activadas por el Ministerio Público fueron injustas, en principio no respeta la legalidad, la desconoce, y nosotros pensamos que a partir de que es un hombre que tiene experiencia en materia penal, eso no termina teniendo un correlato de desconocimiento de la ley, sino que está claramente vinculado más bien a lo que determina, reitero, su vinculación más bien de carácter de intromisión a lo que ha sido el trabajo de los fiscales en los casos. Y política. Mire, políticamente yo no voy a hacer un comentario porque, no, me refiero porque el señor Chávarri. no lo es, ¿no? Yo pienso de que más bien todas las injerencias del señor Chávarri tienen un correlato procesal. Es decir, se trata más bien de la instrumentalización de mecanismos políticos, pero para buscar más bien generar que nuestro trabajo se vea comprometido. Ahora, le decía hace un momento que ustedes enfrentan una investigación inédita que tiene que ver con personajes políticos, líderes políticos. En el debate del Congreso han sido mencionados en varios pasajes, como le dije hace un momento, no solo mencionados, sino también atacados, ¿no? Eso no es usual, no se ha visto antes, tanto como la investigación, así como evidentemente con la reacción, el ataque, el fustigamiento a su trabajo. ¿Cómo se maneja eso, digamos, en un equipo fiscal como el suyo? ¿Cómo manejar los ataques políticos, las estrategias políticas? Y yo no quiero hacerle resbalar en la política, sino desde su asiento de jefe del equipo especial, ¿cómo rayos hace usted cuando le viene esta andanada de ataques de políticos? Mire, nosotros siempre tomamos
estas cuestiones y estas consideraciones dentro del correlato estrictamente técnico. Como bien usted ha hecho referencia, nosotros no hacemos comentarios de carácter político, pero es inevitable, debido a la naturaleza de las investigaciones, que tengamos algún tipo de vinculación con aspectos de carácter político. Lo que ha sucedido, evidentemente, desde el testimonio presencial nuestro, revela de que no se está atendiendo lo que es la realidad de un momento, de una fase determinada en el desarrollo de nuestras actividades, en las que fuimos permanentemente hostilizados y que se buscaba tratar de más bien comprometer lo que era nuestro trabajo desde el punto de vista técnico. Ahora, desde la cuestión de carácter político estrictamente, nosotros lo que buscamos es que la referencia de nuestra condición de haber estado directamente agraviados por la conducta del ex fiscal de la Nación, del señor Pedro Gonzalo Chávarri, motive una reflexión también de carácter político, porque es inaceptable que eso genere un precedente dentro del cual el equipo especial que realiza un trabajo determinado, vinculado a la legalidad, no tenga la capacidad suficiente de poder generar solamente sus estrategias de defensa, sino también de preocuparse por todas las consideraciones que han transitado en el pasado cuando el señor Chávarri era el fiscal de la Nación. Y esto es, digamos, una interferencia del poder político, porque como le decía, el poder político está en este momento bajo investigación, o sus líderes, o sus segundos, etcétera, etcétera, etcétera. Y en esta investigación, inevitablemente, se han tenido que enfrentar técnicamente, legalmente, incluso resbalar en la política. ¿Por qué? No porque ustedes sean políticos, esa es mi opinión, sino porque se enfrentan a líderes políticos. Y en ese enfrentamiento a líderes políticos, pues uno resbala. Y el señor José Domingo Pérez esta semana creo que resbaló producto de la propia circunstancia. ¿Cuáles son, usted como el jefe del equipo especial, los límites de un fiscal en una situación así? Porque no es que el fiscal salga pues, no, sino que está enfrentándose a políticos. ¿Cuáles son los límites? Mire, los límites siempre son los de carácter técnico. Yo respaldo plenamente al doctor Pérez porque entiendo el real contexto de sus declaraciones. El contexto de sus declaraciones está vinculado a lo que es nuestro trabajo. Es decir, las declaraciones del doctor Pérez están directamente relacionadas con lo que es el fragor de la litigación, con lo que es la supervivencia y la existencia de este tipo de intromisiones inaceptables que desarrolló el doctor Chávarri, y sobre esa base proyecta una opinión que tiene que ver más bien con una condición de agraviados. Nosotros hemos estado agraviados permanentemente por la conducta inaceptable del doctor Chávarri. Entonces, en esa medida, nuestra respuesta es una respuesta no orientada desde el punto de vista político, sino representativa de la indignación de una decisión política, que nosotros más bien buscamos que a partir de esa reflexión y de esta oportunidad que puedan tener los propios políticos, reevalúen lo que ha sido objeto desde nuestro punto de vista de una decisión injusta. Pero las declaraciones formuladas por el doctor Pérez en principio han tenido plena autorización, han sido de mi conocimiento y yo entiendo el real contexto de la situación. Es decir, de vincular el momento en el que se formula esa declaración, que es un momento de profunda indignación de parte de los fiscales, que somos seres humanos. Nosotros hemos transitado por graves presiones, por grandes intromisiones, por inaceptables y permanentes hostilizaciones. Entonces, como tal, tenemos instalada también una indignación cuando vemos que al doctor Chávarri la impunidad de una decisión que puede tener características políticas se vinculan con aspectos técnicos que están relacionados con la presunta comisión de delitos. Porque de eso estamos hablando. No estamos hablando únicamente de una decisión política, sino de una decisión que incluye la presunta comisión de delitos por parte del doctor Chávarri. Entonces, nuestra indignación está en ni siquiera que se pueda permitir que la acción de la justicia investigue esos graves cargos, porque ahí sí nosotros tendríamos una participación activa
en la que evidentemente se demostraría que todo lo que hemos nosotros venido diciendo obedece estrictamente a la realidad, más allá de la apariencia de lo que ya se puede haber comprobado a partir de la propia defensa del señor Chávarri, en donde nos ha aludido permanentemente con mentiras. Mentiras que nosotros ahora estamos en condiciones de poder establecer como un patrón, porque el primer día que el señor Pedro Gonzalo Chávarri nos convocó, el día que había juramentado en el cargo, y tal vez esto no es de conocimiento, lo primero que nos dijo fue de que su compromiso era de respeto irrestricto de la autonomía fiscal. ¿Cuándo le dijo eso? Nos dijo el mismo día que nos encargó la asunción de la jefatura del equipo especial, a mí y al doctor Pérez. Del equipo especial. A mí y al doctor Pérez, a los dos estábamos presentes. Y en ese momento nos aseguró plena autonomía fiscal y además dijo una frase: caiga quien caiga. Esa fue su frase. Porque efectivamente nosotros sí le dijimos claramente que nuestras investigaciones podían rozar con la política, podían rozar con gente de muy alto perfil. Y ese fue el compromiso del doctor Chávarri, compromiso que incumplió y que por esa razón a nosotros nos subleva y nos genera una evidente sensación de frustración, porque todo lo que él ha dicho no solamente revela, reitero, un patrón de comportamiento, un patrón de mendacidad, sino que adicionalmente evita que la acción de la justicia pueda comprobar lo que nosotros podemos testificar. El problema es... Nosotros hemos sido, ahora, Jaime, si me permite, sí, testigos presenciales de lo que ha sucedido. Y como tal estamos en la absoluta certeza de que estos graves cargos deberían ser objeto de investigación. El problema es ahora que la Comisión Permanente del Congreso impide que esa investigación transcurra. Solamente el señor puede ser investigado, por lo menos en la Comisión Permanente. Todavía queda una instancia más en este foro político, que es el Congreso, que es el Pleno, ¿no? El Pleno en su conjunto puede reevaluar esta situación. ¿Usted espera o confía en que esto pase? Es decir, que en una sesión, finalmente, el señor Chávarri pueda ser investigado por los delitos en los cuales la Comisión Permanente impidió que se le investigue. Bueno, no, desde mi modesta opinión, yo quisiera más bien entender esto como una oportunidad reflexiva del Congreso de la República de asumir estas posturas y declaraciones nuestras desde la orientación de la indignación de estos graves cargos que penden sobre el doctor Pedro Gonzalo Chávarri. Y sobre esa base entendemos que hay una oportunidad abierta de poder reexaminar, de poder reevaluar de acuerdo a la majestad del Parlamento, en donde seguramente cada parlamentario libremente tendrá una expresión y una decisión, pero que corresponda estrictamente a lo que desea permitir que el trabajo técnico del Ministerio Público pueda ser llevado a cabo. Porque mi opinión no es política, en absoluto. Tiene que ver con la oportunidad de que estos graves cargos puedan ser investigados y que además desde nuestra perspectiva de ser agraviados por la conducta del señor Chávarri, conducta inaceptable de un fiscal supremo, nosotros lo que entendemos es que efectivamente se pueda determinar la gravedad de esos cargos correspondientes a una sanción disciplinaria o una sanción de inhabilitación. No existe Consejo Nacional de la Magistratura, sí, pues, no existe Junta Nacional de Justicia aún. Entonces reside en el Parlamento la responsabilidad de sostener a un funcionario sobre el que penden graves cargos de esta naturaleza. Ahora, ciertamente el trabajo que ustedes hacen es harto complicado y creo que al hacer o caer, o como utilicé el término en su momento, resbalar en declaraciones políticas, puede poner en desmedro no necesariamente a ustedes, sino a su trabajo, a su carpeta de investigación. En esa línea, no le voy a pedir una declaración política, voy a ser consecuente con mis palabras, pero sí quiero preguntarle, desde su asiento de jefe del equipo especial, mirando por la ventana de este avión que se llama Perú y que está en este momento siendo testigo de un enfrentamiento entre el piloto de la nave y la tripulación. Hay una situación complicada. ¿Están expectantes, no sé si preocupados, por el futuro de sus investigaciones,
frente al desenlace de esta crisis política que estamos viviendo, no porque usted tenga que hacer una declaración política, quiero subrayar y repetir eso, sino porque lo que finalmente garantiza el éxito, el buen destino de sus investigaciones es el marco democrático. Y si ese marco democrático se ve resquebrajado, su institución, su equipo, el Ministerio Público, quién sabe a qué destino se conduzca. ¿Qué les genera toda esta situación o qué le genera a usted toda esta situación que estamos viviendo? No, sin duda alguna tenemos siempre una expectativa y una preocupación. Sin embargo, debemos decir que desde el punto de vista institucional, la señora fiscal de la Nación, que es la que resulta siendo portavoz de nuestras preocupaciones, de nuestras estimaciones y de nuestras exigencias, viene acompañando nuestro esfuerzo. De tal manera que en ese aspecto nosotros nos sentimos ahora arropados por la institución que nos permite tener la tranquilidad de poder hacer nuestro trabajo. No es que quiera eludir darle una opinión, sino que desde el punto de vista de la tranquilidad institucional, esta viene más bien vinculada hacia la relación que tenemos actualmente con la señora fiscal de la Nación, que nos permite tener la tranquilidad de estar de alguna forma desvinculados de lo que podría suceder. Lo que no quiere decir que tampoco dejemos de tener una opinión sobre circunstancias que se producen, como por ejemplo la del doctor Pedro Gonzalo Chávarri, que ha dicho muchas mentiras en el desarrollo de su defensa. Claro. Entonces eso sí tenemos que salir a contestarlo, porque no solamente no obedece a la realidad, sino que también es parte de lo que podría generar un nivel de intromisión, sí, directo dentro de nuestras investigaciones. Otra cosa que se ha dicho es que la investigación que ustedes lideran no va en todos por igual. O sea, que pese a que además, según se ha conocido hace unos días, que el Perú es, digamos, de los países que más información le ha pedido al Brasil por los casos, ¿no? Hay detenidos de diferentes partidos políticos, los estamos viendo, la señora Villarán, que vamos a hablar en su momento porque se ha extendido su prisión preventiva de 18 a 24 meses, y procesos que están avanzando en distintas direcciones. Pero ¿qué responde usted ante la percepción de cierto sector o de ciertos sectores que se han medido y se miden los casos de políticos con varas distintas y que su equipo ha tenido simpatías, comillas, preferencias, comillas, con un sector, Ollanta, Susana, Toledo, es lo que más o menos se dice, y que las baterías han estado enfiladas solamente contra Alan García y contra Keiko Fujimori, que ustedes no han medido los casos con la misma vara? Bueno, pensamos que son en realidad opiniones que tienen que ver seguramente con conflictos de interés, con simpatías o con argumentaciones que más bien buscan quitarle un poco de perfil a lo que es nuestro trabajo estrictamente técnico. Creo que es evidente que el primer caso que se llegó a postular relacionado específicamente con medidas coercitivas de muy alta excepcionalidad es la del señor Humala Tasso, más bien. En realidad, la prisión preventiva, variación de la prisión preventiva, la primera relacionada con el caso Lava Jato, es la del señor Humala. Y después han venido progresando todas las investigaciones y sobre esa base nosotros pedimos medidas que correspondan estrictamente a asegurar los fines de nuestra investigación, asegurar nuestra investigación evitando fugas y obstrucciones. Y en esa medida nos hemos conducido siempre para que casos como el señor Inostroza Pariachi, el señor Félix Moreno, de diferentes investigados que han eludido la acción de la justicia, no se condicione lo que es nuestro trabajo profesionalmente hablando. Entonces pedimos lo estrictamente necesario sometido a la legalidad de un juez. Es cierto que todas las investigaciones no tienen la misma cantidad de evidencia, porque además están vinculadas al progreso y a la capacidad estratégica y proactiva de los fiscales, además a instrumentos como la colaboración eficaz. Entonces, de hecho, el progreso de las investigaciones tiene que ver no solamente con el trabajo planificado de la Fiscalía, sino también con el surgimiento de una serie de circunstancias que acompañan a la investigación. De hecho, hay investigaciones que se potencian a través de mecanismos de colaboración eficaz. Un efecto, una consecuencia de haber llegado a una colaboración eficaz con la empresa Odebrecht ha sido también ahora tener un convenio de colaboración eficaz en proceso con la empresa OAS y un grupo de sus ex ejecutivos. O sea, el problema está, o lo que dilata es la evidencia, porque no es solamente el dicho.
el dicho se contrasta con evidencia y eso a veces toma tiempo, eso es lo que está Sí, diciendo. por supuesto, porque la dinámica de las investigaciones, su progresividad, es la que determina también su nivel de aseguramiento. Después del caso del señor Humala Tasso, el Tribunal Constitucional y la propia Corte Suprema de Justicia de la República pusieron un estándar muy alto en las investigaciones, entonces en las medidas coercitivas. Si yo busco solicitar una medida de aseguramiento, lo primero que exige el Poder Judicial es una sospecha grave. La sospecha grave está casi vinculada ya al prejuzgamiento de un estadio procesal de mayor madurez, como es el juicio. Claro. Entonces, en esa medida, tenemos que trabajar los casos y cuando tenemos una consistencia y una madurez, tenemos que buscar el aseguramiento. Ahora, justamente hoy el Poder Judicial ha extendido, ha ampliado la prisión preventiva de Susana Villarán de 18 a 24 meses. Esto se ha confirmado hoy. Los hechos que sustentan el pedido. Ahora, ¿cuáles son los hilos que se van a seguir para este caso? ¿Cuál podría ser la pena? ¿Cuáles son los agravantes? Usted fue muy duro en la audiencia esta semana diciéndole prácticamente en la propia cara a la señora Villarán que ella había gestado esta organización criminal y que pretendía extenderla y sobre todo mantenerla en el municipio de Lima. ¿Cuál va a ser finalmente el destino de la señora Villarán? Bueno, la señora Villarán tiene todo el derecho a defenderse. Nosotros como Ministerio Público dirigimos la investigación, pero garantizamos el derecho a la defensa de manera irrestricta. Sometemos todos nuestros requerimientos al control judicial, como ha sido ya confirmado en una segunda instancia. De tal manera de que ya no es solamente lo que el Ministerio Público establece como una hipótesis, sino también ya la consolidación de evidencia importante vinculada a los procesos de colaboración eficaz de la empresa Odebrecht y de la empresa OAS. Y ahí es importante establecer lo que usted ha comentado, de que en realidad la señora Villarán recibe dinero no solamente para la campaña de la revocatoria, sino también para la campaña de reelección. O sea, lo que buscaba la señora Villarán era proyectar su organización criminal vinculada justamente a poder sostener la obra pública que estaba relacionada con estas dos empresas que ahora han entregado importante evidencia. Eso potencia naturalmente el caso, lo hace, lo vigoriza, lo hace mucho más concreto. Y eso es lo que ha tomado en cuenta la justicia. Y eso es lo que ha tomado la justicia también en cuenta, además asociando ello también a una serie de elementos que han sido descubiertos por parte del Ministerio Público y que la propia señora Villarán en alguna medida también ha terminado reconociendo, pero no por espontaneidad, sino por la fuerza argumentativa ya de la evidencia que la tenía dentro de una posición en la que tuvo que manifestarse y que eso también ha sido, por supuesto, objeto de valoración en su momento, ¿no? Finalmente, adicionalmente, un sábado a la noche a confesar todo. Adicionalmente, porque también entendemos nosotros que existían una serie de aspectos relacionados con la obstrucción de la investigación. La señora Villarán estaba muy cómoda con una medida de comparecencia con restricciones y no dijo nada. Sus coinvestigados tampoco dijeron nada. Solo cuando existe ya la fuerza argumentativa de una evidencia consolidada es que empiezan a hacerse estos movimientos dentro de los cuales se ensayan incluso explicaciones que para nosotros no terminan siendo coherentes. ¿Es posible que ella se haya quedado con algún dinero? Porque esa es una versión que también circulaba. Es decir, que es cierto, el dinero de Odebrecht y OAS, 10 millones en total, ¿no? Se usaron para la revocatoria, para la reelección y que ahí quedó un saldo. ¿Dónde está ese saldo? Mire, que presume la Fiscalía. Eso es objeto de investigación. Nosotros no podemos revelar las hipótesis que estamos siguiendo, pero no descartamos ninguna de ellas. No hay que olvidarnos de que nosotros tenemos en el mapa, por ejemplo, de la campaña de la revocatoria, tenemos mapeados ya 6 millones de dólares, pero la campaña, a declaración de lo que los colaboradores eficaces nos han aportado y la información que hemos logrado copiar, en realidad costaba 8 millones de dólares. Entonces, seguramente han habido otros aportantes y existe la necesidad también de continuar con la investigación siguiendo las rutas del dinero, elementos que están siendo aportados también dentro de los procesos activos de colaboración eficaz. Y adicionalmente está también el de la reelección que buscaba la señora Villarán, en donde ya hay una vinculación únicamente con la empresa OAS.
Es decir, la primera campaña de revocatoria estaba la empresa Odebrecht con la empresa OAS, pero en la reelección solamente participa ya directamente en la aportación de fondos la empresa OAS. Entonces tenemos todavía líneas de investigación que tenemos que, en términos de hipótesis, comprobar. Y en eso estamos. Por eso hemos pedido una cierta ampliación razonable del plazo de investigación. No porque necesariamente lo vayamos a emplear, sino para tener el confort suficiente de que todas las grandes complejidades, como activar mecanismos de cooperación en el extranjero, de además someter los acuerdos de colaboración eficaz a un control judicial, además de las pericias de gran complejidad y la cantidad de investigados, nos permita tener un espacio de tiempo razonable para llegar a los juzgamientos sin el apremio, ¿no?, de una nueva necesidad de aseguramiento. A la acusación, así es. ¿Y esto cuándo saldría? Mire, nosotros tenemos ahora, por disposición de la Sala Superior, 24 meses como máximo para investigar y vinculamos ese plazo máximo para ya tener una sentencia de condena o de inocencia, porque los 24 meses son plazos que razonablemente el Poder Judicial ha determinado. Lo que se busca es la acusación, así como ha pasado con Humala, digamos. Sí, ¿no? En el caso de Villarán, la acusación tiene un plazo de 24 meses, ¿no? En el caso del señor Debería Humala, de ser menos. No, en el caso de Villarán, digo. No, el caso de Villarán son 24 meses de prisión preventiva. Claro, pero... Investigación puede durar incluso hasta más, pero nosotros estamos buscando que nuestra planificación estratégica se reduzca incluso a un tiempo menor a esos 24 meses. Porque confiamos también en que tenemos un caso, como el propio juez lo ha dicho y como lo ha reexaminado también la propia Sala Superior, que estamos ante un caso consolidado donde hay una gran cantidad de evidencia ya incorporada por parte del Ministerio Público. ¿Y el rango de años de cárcel que podría, digamos, son enfrentar la señora cargos, ¿no? Villarán? ¿Estamos hablando de qué rango? Son graves cargos, ¿no? Yo no quisiera ensayar una prognosis de pena establecida, eso lo hemos discutido en la audiencia. Son graves cargos, no solamente penden graves cargos de lavado de activos, sino también de corrupción de funcionarios sobre la señora Villarán y un grupo de coinvestigados. Bien, fiscal, le agradezco por esta conversación, creo que ha sido de lo más prolija, detallada. Como siempre es un gusto conversar con usted. Y el que viene debe ser el señor Castañeda Locio, ¿no? Con esto de OAS, ¿no? Bueno, el señor Castañeda Locio está investigado, ¿no? Yo no puedo generar ningún comentario sobre la autonomía del fiscal Carlos Puma. Sí debo decir que los procesos de colaboración eficaz están muy activos. De hecho, tenemos fiscales en este momento trabajando en Brasil. También hay un viaje que está pendiente el día 11 y 12 de junio para continuar con la declaración del señor Aldemairo Piñeiro. También tenemos diligencias reservadas en la ciudad de Sao Paulo durante esa semana. Así que la cantidad de información que el Ministerio Público está procesando va a permitir no solo generar tal vez nuevas líneas de investigación, sino consolidar también las que ya existen. ¿Y medidas restrictivas? Bueno, eso es parte de la decisión autónoma de cada fiscal y está orientado a lo estrictamente necesario. Rafael Vela, el jefe del equipo especial del caso Lavajato, con nosotros. Nuevamente muchas gracias por venir, ha sido un gusto. Hasta otra oportunidad. Le agradezco a usted por la oportunidad. Vamos a la pausa. Viene la congresista del Nuevo Perú, Marisa Glave. Ella hoy se paró y se fue de la Comisión de Constitución porque la señora Bartra, en la reforma que ella lleva en paralelo, vamos a decirlo en términos crudos y prácticos, quiso meter el tema de la cuestión de confianza. Es decir, reformar el articulado referido a la cuestión de confianza, cuando hay una cuestión de confianza que ha sido presentada por el gobierno justo hoy. Vamos a hablar de esta situación luego de la pausa, porque nada está dicho.